Decíamos que la pasión genuina va a despertar en nosotros este sentir de misión. Y por tanto, Marcos 4, ¿cierto? 35 al 40. Vamos a estar despertando efectivamente la misión. Y la misión va a desatar en nosotros acción. Y quiero tomarme de un ejemplo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 40, para precisamente hablar de la misión se coloca en acción concreta. El texto dice así, pongan mucha atención. Es un texto muy conocido que nos habla acerca de la tempestad y que Jesús, precisamente en ese contexto, nos enseña mucho con respecto a la misión generada en acción. El texto dice así, ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? No sé si usted le ha pensado en su vida, en ese momento difícil que le está entrando agua al bote. No sé si, no me refiero a lo otro, ¿ya? Por favor, ¿ya? No me malinterprete, por favor. Y particularmente ahora que vamos a entrar en septiembre, no. ¿Ya? Me refiero específicamente a esos instantes de la vida donde vivimos tormentas, pero hay distintos tipos de tormentas. Hay algunas tormentas que nosotros vivimos porque nosotros tomamos definiciones, pero otras tormentas que se propician porque Jesús nos puso en medio de ellas. Esto es importante de entender. Lo vamos a desarrollar más adelante. Y finalmente dice el versículo 39 en adelante de la siguiente manera. Él se levantó, reprendió el viento y condenó al mar. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estamos muy familiarizados con esta palabra en términos de que Jesús hizo acallar la tormenta, pero yo quiero hoy día colocarlo en términos de principios con respecto a lo que significa la misión en acción. Partamos por el primer principio que es fundamental. Todo parte por una acción o una determinación inicial. El viaje que estaba realizando Jesús no era un viaje de placer. El Evangelio de Marcos cita este relato dentro de un sinnúmero de enseñanzas que él había hecho. Pero si usted lo contrasta con Mateo, por ejemplo, donde aparece el mismo relato, nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba en constante movimiento, sanando y ministrando a las multitudes, impartiendo enseñanza. En su corazón, la pasión se hizo manifiesta en la misión que él tenía, pero también él tomó acciones. El texto dice que era de anochecer. ¿Cuántos de nosotros llegan a la casa cansados después de un largo día de jornada y dicen, lo único que quiero es descansar? Sin embargo, en el corazón del Señor había una tal pasión que se manifestaba en acciones concretas por amor a los demás. Su compasión se manifestaba a través de una acción visible. El viaje era el territorio de Gadara o de Gerasa, como dice el relato. Él iba y tenía en su mente traer libertad a un hombre que se encontraba endemoniado en aquella zona. Y esto es muy interesante, porque esto nos hace pensar que todo va a empezar en nuestra vida a través de una determinación inicial. Esto es como la dieta. ¿Cuántos han dicho voy a hacer la dieta? Pero siempre hay un día uno. Job dice lo siguiente, determinarás una cosa y te será afirme. El tránsito de la misión a la acción se inicia con una orden específica y directa del maestro. Crucemos al otro lado. Y yo quiero decirte de parte del Señor en este día que Dios te está invitando a que te puedas embarcar con Él en lo que significa el Evangelio del Reino y la evangelización. Te está invitando a su barca
para transitar y embarcarte en esta noche oscura que vive la humanidad, para ir y ser un testigo y también un colaborador en lo que significa este evangelio glorioso que transforma vida. En el corazón del Señor no era solamente viajar hacia el otro lado, sino que Él tenía una compasión por aquellos que estaban al otro lado, que en este caso era una persona que necesitaba libertad. El destino era la región de Gerasa o de Gadara, un territorio impuro por los judíos, una tierra de tinieblas para ellos, pero que Jesús tenía en su corazón para traer el evangelio liberador del reino y transformar vidas. Todo parte por una determinación. Y yo quiero hablar acerca de esto en este día porque tú y yo somos confrontados de parte del Señor a determinarnos. Tenemos desafíos importantes por delante, ¿no? No solamente abrir una reunión nueva, sino entender que Dios nos está convocando a ti y a mí. ¿Para qué? Para ser instrumentos en sus manos. A pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros conflictos internos, a pesar de nuestras tensiones, Jesús te está invitando, ¿no? Escuchamos el eco de las palabras del Señor a través de los siglos que nos dicen: crucemos al otro lado. Bethesda, Dios nos está invitando a cruzar al otro lado. ¿Cuántos quieren embarcarse? Por tanto, esta instrucción de parte del Señor no era un simple desplazamiento, sino un llamado radical a abandonar la zona de confort. Y esto es bien importante. Todos nosotros hemos recibido un llamado para salir de ese espacio seguro. Yo no sé cuántos de ustedes han visto Chosen. Yo sé que hay varios fanáticos de Chosen, ¿no? Creo que hay un fan club de Chosen, ¿no? Pero hay algo que se da mucho en la serie, que es representar las barcas. Cuando uno abre una barca, estamos hablando de una pequeña embarcación que tenía que atravesar el llamado el mar de Galilea, que era un lago en realidad, pero que era una hojarasca en medio de lo que significaba las inclemencias climáticas. Es importante entender que Dios te está invitando a un viaje de fe. Y Dios te está convocando y nos está convocando en lo colectivo a pasar al otro lado. ¿Cuál va a ser nuestra determinación? Pensaba en algo fundamental e importante, que debíamos tener conciencia acerca de esto. Primero, si hay algo más terrible que una persona que no conozca su propósito de Dios en la vida, es aquella persona que, sabiéndolo, no lo cumple. Lo voy a volver a decir. Qué triste saber que hay personas que no tienen propósito. Pero más terrible es saber aquellas personas que lo saben y no lo cumplen. Es más terrible. Dios tiene un propósito contigo. Dios te ha convocado en este tiempo. Dios te está invitando en este día a que tú puedas sumarte a lo que Él quiere hacer. A poner las manos en el arado para poder ser sembradores de esperanza. Los hombres y mujeres de Dios no solamente tuvieron buenas intenciones, sino que plasmaron la voluntad de Dios en lo que significa, en este caso, el hacer. Pregunta muy interesante para cada uno de nosotros: ¿qué Dios te está invitando a hacer en este tiempo? Porque yo tengo una respuesta muy sencilla a través de la palabra del Señor. Simplemente hazlo. No sé si le pasa a usted o me pasa a mí solamente, que muchas veces tenemos sueños en el corazón, proyectamos por delante, pero en el día a día tenemos esta dispersión, en los cuales esos sueños se van desvaneciendo. Determinarás
una cosa y será firme. Jesús en medio de la noche le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Reina Valera 60 dice, pasemos al otro lado. Tenemos tareas por desarrollar. Dios nos está convocando en este tiempo a preparar el corazón y a determinarnos como iglesia para cumplir su voluntad. ¿Cuántas personas se reconocen como personas bendecidas aquí? No te engordes en tu propia bendición. A veces tenemos, voy a decir algo que me va a confrontar a mí mismo, a veces estamos obesos espiritualmente. Necesitamos responder al llamado del Señor. Entonces lo que nos dice esta expresión del Señor en el versículo 35, crucemos al otro lado, es lo que Dios nos está demandando para nuestras vidas en este tiempo. En tus manos, en tu boca, en tu corazón, Dios ha depositado un tesoro de gracia. Y este tesoro de gracia debe ser manifestado y multiplicado en el otro. Lo segundo, todo parte con una acción inicial, pero también para que la misión pase a la acción necesariamente implica asumir riesgos. ¿Han escuchado esa frase, no? Quien tiene miedo no puede cruzar el río. Ya al cruzar el río te vas a mojar. Mire lo que dice el versículo 36 y 37 del capítulo 4 del libro de Marcos. El texto dice así, después que Jesús le dijo, tomemos esta determinación, vamos a pasar al otro lado. Dice, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca. Se desató entonces una tormenta furiosa y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Alguien nos metió en el corazón que servir al Señor no va a tener ningún tipo de oposición. Alguien nos vendió la película completamente distorsionada que servir al Señor va a implicar un camino alfombrado, pavimentado, donde siempre vamos a enfrentar la bendición del Señor. Contrariamente en esta palabra dice que apenas ellos comenzaron el viaje con el propósito de ser instrumentos para la liberación de un hombre en una tierra en la cual estaba siendo oprimido, inmediatamente se levantaron vientos y tempestades. Esto es bien curioso porque muchos hermanos nos preguntan, pastor, ahora que me acerco más al Señor, quiero servirle más, parece que hay más oposición. Sí, es así. Siempre va a ser así. Quiero decirte con mucha humildad que tengas presente esta consideración en tu vida, ¿no? Y van a haber tormentas en nuestra alma, tormentas en las circunstancias que nos rodean, tormentas que se van a levantar. La obediencia a un llamado divino no va a garantizar que sea un camino libre de adversidad. Tenemos oposición espiritual, oposición del contexto. De hecho, este pasaje sugiere que directamente vamos a enfrentarla permanentemente. Tras obedecer la orden de Jesús, los discípulos se encontraron de inmediato en medio de una tormenta furiosa. Ustedes se imaginan una tormenta, ¿no? Yo sí, porque la viví. Dentro de mis múltiples experiencias, una vez estuve a punto de naufragar. ¿Sabía usted eso, no? Déjenme contarle una linda historia, ¿ya? De misionero. Un día tuve la posibilidad, tenía unos 20 años, ¿no? Y fui de misionero a una isla en el sur de Chile, en Chiloé. Y cruzamos en una lancha, ¿no? Y nunca había entendido este pasaje hasta ese día. Íbamos en la lancha. Al principio el viaje era
el mar un vaso de leche. Y de repente comenzó a correr viento y se nos vino un temporal, ¿no? Yo no sé nadar. Entonces bajé, porque yo estaba arriba de la cubierta, bajé y empecé a contar los chalecos salvavidas. Y habían como 10 y éramos como 30 de la embarcación, ¿no? Pero hasta ahí yo decía, no, voy a confiar en el Señor, ¿no? Después pasó el capitán y me decía, tengo que pasar luego esta temporada porque tengo la quilla rota. La quilla es la parte de abajo de los barcos, o sea, se estaba a punto de romper, ¿no? Y yo créanme que me urgí cuando las personas que estaban acostumbradas al viaje comenzaron a rezar, a llorar. Y yo dije, hasta aquí voy a conocer al Señor. Y yo ya, ¿ah? Y si vivimos, para Él vivimos, comenzamos a cantar eso. Y si morimos para el Señor, morimos. Y conté los chalecos salvavidas y dijo, ¿pero qué saco con un chaleco salvavidas si el agua está fría? Créeme que es una situación desesperante. Hasta el día de hoy, mi esposa se ríe de mí, ni en San Antonio me subo a una lancha. ¿Es verdad, cierto? Esta tempestad no puede interpretarse solamente como un fenómeno natural, sino también como una manifestación de oposición espiritual, considerando que se dirigían a un terreno dominado por la oscuridad. La región a la cual ellos se dirigían no era cualquier región. Era una región, según dicen los académicos, los teólogos, que era una región no solamente dominada por templos paganos, era parte de la Decápolis, sino una región considerada por los judíos impuras, donde había muchos cementerios y también donde, al parecer, había mucha actividad esotérica ocultista. ¿Y usted qué cree que pasó? Inmediatamente los vientos se levantaron. Muchas personas dicen que yo no quiero meterme más con el Señor porque voy a vivir riesgos. Pero yo quiero decirle que vale la pena. Porque vivir con riesgo y hacer la voluntad de Dios es mucho mejor a vivir sin riesgos y lejos del propósito del Señor. Jesús, mientras tanto, estaba ahí. Yo me imagino a los discípulos, ¿no? Pedro tratando de sacar el agua del bote. Otro, yo creo que pasó, es parte de mi imaginación en el relato, ¿no? Si Joseph lo hizo, yo también lo puedo hacer. Yo me imagino que los discípulos despotricando, ¿no? ¿Por qué pasamos de noche y el maestro está durmiendo? Porque más encima dice que Jesús estaba durmiendo. Y eso nos muestra que Jesús estaba cansado, su humanidad estaba ahí, ¿no? ¿Por qué estaba durmiendo? Porque estaba cansado, ¿no? Y el maestro está durmiendo y nos estamos hundiendo. El relato dice que era tanto las olas que azotaban la barca que ésta comenzaba a inundarse. Sin embargo, aquí se nos demuestra un principio misional. La acción conlleva riesgos inherentes. Enfrentar oposición, ya sea espiritual o terrenal, es una consecuencia previsible de avanzar a un territorio hostil. Queridos, lo voy a decir así. Vamos a entrar en un tiempo de hostilidad. No se sorprendan. Como dijo el escritor bíblico, no se sorprendan con el fuego de prueba que le ha sobrevenido. Gócense en ello. Porque eso quiere decir que vamos por buen camino. Cada vez que recibimos oposición quiere decir que vamos por buen camino. El tema es que cuando no tenemos oposición, quiere decir que algo no está funcionando bien. Y no estamos siendo efectivos en lo que el Señor nos ha convocado. Entonces, el primer principio parte de una decisión inicial, de una acción inicial. Todos nosotros tenemos que tener una determinación. Y el segundo tiene que ver con asumir el riesgo. ¿Qué riesgos vas a asumir en este tiempo, en tu vida?
Yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que voy a asumir en mi vida en este tiempo? Porque va a venir la hostilidad. ¿Le puedo confesar algo, no? Muchas veces me da risa, quiero confesarlo, ¿no? Cuando empezamos a pedir oración así, estoy viviendo un tiempo difícil, estamos en guerra, ¿no es cierto? Queridos, pero el Señor ya nos entregó la victoria. Lo importante en este viaje es que Jesús puede estar durmiendo, pero va en la barca. Y si está en la barca no se va a hundir. Esto es fundamental, ¿no? Cuando tú eres impulsado a una acción de parte del Señor en obediencia, Dios te va a acompañar a pesar que se levanten los vientos. Puede que esté en silencio, puede que al parecer esté dormido, pero Él está ahí contigo y te está respaldando. No sé si usted le trae alegría eso, ¿no? Dios está ahí. Jesús está en medio nuestro. Está en la barca. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es que también necesitamos entender que la acción debe descansar en la autoridad de la palabra de Dios. Dios dijo algo y Dios lo cumplirá. Él estableció una promesa y Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. ¿O usted piensa que el Señor entregó una promesa simplemente para darnos un coach motivacional? No, Él cumple su palabra, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? El universo entero es constituido, creado sobre el poder de la palabra de Dios. Génesis 1 dice, y Dios dijo, y fue hecho. Jesús dijo, pasemos al otro lado, cruzaremos al otro lado. Y aquí viene lo maravilloso. El viaje al cual el Señor te invita es un viaje de fe. No es un viaje supeditado a las circunstancias. Resultará, esta es la segunda reunión, vendrán, no vendrán. No, es un viaje de fe. Es creer que Dios nos está poniendo algo en el corazón para hacerlo. Y eso lo podemos llevar al plano personal. Dios establece una convicción en tu corazón y uno empieza a dudar, bueno, ¿será de Dios, no será de Dios? Y tú te das cuenta que eso es de bendición para el reino y te das cuenta que es la voluntad de Dios. Pero cuando se plasma enfrente de la oposición, tenemos dos alternativas, o salir huyendo o ejercitar la fe. El texto dice así, Jesús mientras tanto, versículo 38, estaba en la popa durmiendo. Lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? A ver, estos discípulos habían estado al otro lado, antes de empezar el trayecto, viendo los milagros de Jesús, viendo las enseñanzas de Jesús, viendo las señales de Jesús, y estaban en medio de un poquito de viento que les movía la barca, y comenzaron a decir, nos estamos ahogando. Yo muchas veces reaccionaba así. Pero asumir esta transición entre la misión y la acción implica aplicar la fe. Y la fe no es una fe irracional. La fe descansa sobre la palabra de Dios. La fe no es simplemente un salto al vacío como alguien dijo. La fe es un salto para caminar sobre la palabra de Dios. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo. Él sabía que iba a llegar al otro lado. Es que era el Hijo de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Él era 100% Dios y 100% humano. Y cuando vivió y desarrolló su ministerio terrenal,
no renunciando a su naturaleza divina, sí vivió la vida como un ser humano. Pero él sabía. Dijo, crucemos al otro lado. Crucemos. Si Dios te dijo crucemos y Dios me dijo crucemos, vamos a cruzar. Entonces, él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y después reprendió a sus discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Interesante cómo se da el diálogo entre Jesús y sus discípulos. Primero, confronta sus miedos. Cuando el enemigo no puede hacerte creer la mentira, él va a levantar miedo sobre ti para detenerte. El temor es una evidencia, lo dice la Escritura, que hay una distorsión del amor de Dios en nuestras vidas. Aquel que conoce el amor, conoce al Padre. El amor de Dios echa fuera todo temor. Pero yo debo reconocerlo, que muchas veces he sido cobarde, ¿no? Porque vienen los vientos y empiezo a laraquear ahí, me voy a hundir. Ayúdame, Señor. Y sé que estoy ahí porque el Señor me pidió que estuviera. Pero esto también nos invita a dejar de lado el temor. ¿Y si no resulta? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si llegamos al otro lado, con qué nos vamos a encontrar? Miedo. Miedo que tiene la capacidad de detenernos. Miedo que tiene la capacidad de estancarnos. La clave en este pasaje está en la autoridad de Jesús en términos de su palabra. Se revela por primera vez el milagro cuando Él inicia el viaje diciendo, crucemos al otro lado, ¿no? La manifestación de la voz de Jesús acallando los vientos no solamente nos expresan su poder, sino que nos hacen confiar en la promesa inicial que Él estableció. Vamos a llegar al otro lado. Jesús los confronta a los discípulos, ¿no? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? ¿Cuántos creen que Dios puede levantar muertos y transformar vida? ¿Cuántos creen que Dios te va a llegar a fin de mes proveyéndote? ¿Cuántos Dios creen que va a ocupar sus vidas para hacer lo que Él quiere hacer? Porque a veces tenemos fe para pensar que Dios teológicamente es capaz de levantar a los muertos, pero la aplicación en nuestra vida minimiza y atomiza a ese Dios a las circunstancias que estamos viviendo. Y detrás de eso hay ausencia del conocimiento de Dios. Y el conocimiento en la Biblia no es solamente un conocimiento intelectual, sino se da a través de lo que significa la relación con Él. Ya que le gustan las palabras en hebreo y griego, yadá en el hebreo del Antiguo Testamento, epignosis en el griego del Nuevo Testamento. Los dos términos significan conocer a través de una relación íntima. ¿Todavía no tienen fe? El Señor nos confronta. Entonces, como Dios es misericordioso de nosotros, ¿no? Jesús se levantó, yo me imagino que medio dormido ahí, ¿no? Esto me despertaron. ¿A usted le molesta que lo despierten en la noche, no? ¿Cuánto le pone? A mí me... Oh, Señor. ¿Ah? ¿Ah? Si quiere conocer lo peor de mí, bueno, ya conoce algo, pero si lo quiere conocer de verdaderamente extremo, despiérteme en la noche. Yo creo que Jesús se levantó así como
¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Miedosos. ¿Todavía no tienen fe? Ya. Tempestad. Silencio. Cálmate. La otra vez lo dije y yo no uní, ¿se acuerdan, no? Así que lo hago con cuidado ahora. Silencio. Cálmate. Y después, estos se quedaron sorprendidos y se fue a acostar. Siguió el viaje. Descansamos en la autoridad de un Dios todopoderoso. Querido, querida, Dios te está convocando. No sientas temor. Expresa a través de lo que significan las definiciones en tu vida, tu fe. Haz de tu fe algo concreto a través de seguir la palabra de Dios de manera específica para tu vida. ¿Qué Dios te ha prometido en este tiempo? Porque la palabra que Dios nos imparte es para guiar nuestra vida y para culminar sus propósitos, los propósitos de Él, no los nuestros. Entonces, recapitulemos un instante. Número 1, todo parte por una definición. ¿Cuánto tiempo más vamos a posponer en nuestra vida tomar la definición que tú sabes que debes tomar? Si no, todo va a quedar ahí en el mundo de las ideas, como Platón. Lo segundo, eso implica correr riesgos. Y estoy hablando ahora en lo colectivo. Necesitamos correr riesgos. Subirte a una barca en medio de la noche, ir a una región hostil, entender de que no es un viaje de placer, porque la vida en el Señor no es un viaje de placer, implica asumir esos riesgos. Y Dios es especialista en derribar argumentos, ¿no? No sé hablar. Ahí tienes a alguien que hable por ti. Eres un niño, como dijo Jeremías, donde yo te mande, tú vas a decir, porque yo he puesto mis palabras en tu boca. Y podemos seguir dando argumentos que hombres y mujeres de Dios pusieron delante del Señor, pero en todas las ocasiones Dios se encargó de derribarlos, ¿o no? Asume el riesgo que el Señor te está invitando a correr en este tiempo. Asumamos el riesgo que Dios nos está invitando a correr en este tiempo. Y finalmente, sobre todo, de verdad, de todo corazón, creámosle a Dios que Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Querido, lo voy a volver a decir porque a veces decimos amén. Quiero que pienses en aquella circunstancia en tu vida que parece que la promesa se ve tan lejos, tan lejos, tan lejos. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Lo hará. Jesús nos mintió cuando dijo que Él iba a poner de su espíritu en nosotros para que pudiéramos hablar y dar testimonio de Él, ¿no? Que Él no iba a traer palabras a nuestra boca, ¿no? Jesús no mintió cuando dijo que su iglesia iba a ser la agencia del reino. Y que a través de ellas, a través de los hijos de Dios, la manifestación del reino se iba a hacer tangible. Jesús no mintió y Dios quiere hacerlo contigo en este día. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Cuando uno tiene la posibilidad de exponer la palabra, generalmente uno va mirando los rostros, así. Y a veces uno dice de la percepción que hay rostros que toman la palabra y la asimilan. Y hay otros rostros que les cuesta, y no por indiferencia. No estoy hablando de indiferencia, no tiene que ver con tener la capacidad de conectar comunicativamente con el otro. Es simplemente porque tú te das cuenta que hay una muralla espiritual
que impide que la palabra pueda ser recepcionada. Yo quiero decirle de parte del Señor que Dios quiere derribar esa muralla de incredulidad en nuestras vidas, que se alza en este tiempo para decirle: vamos a fracasar, nos vamos a ahogar. Y yo entiendo que todas estas luchas de la mesa, el micrófono, las distracciones son parte de la hostilidad. No la hostilidad hacia mi persona, ¿no? Sino de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y no estoy espiritualizando los temas. Estoy diciendo que el enemigo quiere robarte la palabra, porque si sabe que si la tomas en tu vida y la aplicas, tu vida va a ser completamente distinta. Y cuando lleguemos al otro lado, que vamos a llegar, veremos cómo el Señor hará grandes proezas y la región entera será sacudida por el poder de Dios. Eleva tus manos al cielo un instante. Dios está trabajando en este tiempo, y en medio de las dificultades de la vida, en medio de las tormentas, Él está acompañándonos de manera soberana. En los proyectos que Él ha puesto en nuestros corazones, que te está impulsando a avanzar, Él va contigo. Y Él ha determinado que lleguemos al otro lado. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de incredulidad que se alza en medio de tu pueblo, Señor. Yo oro para que en este instante tu palabra, que es como una espada que parte el alma, venga a lo profundo de nuestro espíritu para llenarnos de fe, para creer que Dios, y tú lo harás, que tú cumplirás tu palabra en medio de este tiempo, Señor. Y no solamente por el desafío de abrir una nueva reunión, sino porque tú quieres que tu iglesia se levante para ser la anunciadora del reino de Dios. Y las manos de mis hermanos que van a ser impuestas sobre otros, los enfermos van a ser sanados, y en la boca van a ser pronunciadas palabras de liberación sobre el otro, porque el Señor está con nosotros.